Shalom, amados que nos siguen en este canal de YouTube Kabbalah Yashua. Seguimos con la segunda parte del Shiur de Pesach, que es lo que tiene que ver con nosotros, por qué nos interesa saber. Y nos quedamos en el video anterior describiendo la naturaleza de Yud-He-Vah-He. Dijimos que los egipcios conocían Elohim, el poder del nombre de Elohim, porque es el poder de las fuerzas de la naturaleza. Cuando me refiero a las fuerzas de la naturaleza, no solamente son los rayos, los truenos, sino la energía, la vibración, la irradiación de planetas, de estrellas y de todo lo que tiene que ver con el cosmos. Es por eso que había una idolatría. La idolatría era la dependencia que tenía el pueblo egipcio de la irradiación de las energías de los planetas y de las estrellas, y éstas les mostraban tal o cual acontecimiento. Algo que sabía perfectamente el patriarca Abraham, porque él era astrólogo. Hay gente que no le gusta esto, pero él no era hebreo ni era judío, él era caldeo y era contemporáneo de Nimrod, el poderoso de la tierra, que había fundado la primera ciudad, que se ensoberbeció y quisieron tener un nombre, y ya sabe, viene lo que conocemos como Babilonia, ¿sí? La confusión de Babilonia. Entonces, cuando viene Moisés, recibe este nombre, el poder de este nombre, que se eleva sobre todas las cosas, es decir, en donde ya no hay una dualidad de bueno, malo, blanco, negro, arriba y abajo. Es decir, es pura luz. Este nombre es pura luz, es una irradiación de la luz del Creador. Por eso se le conoce como Keter, la corona, ¿sí? Keter es la corona. Así es que no es casualidad que en el mundo de Malhut, vamos a ver en dónde se alcanza a ver. Este es el mundo, ¿sí? Miren nuevamente. Bien, este es Malhut. Imagínense que este es el mundo en donde vivimos, ¿sí? Y hay una pandemia en este tiempo en el mundo que está atormentando a la humanidad, ¿sí? Que tiene un nombre parecido a esto. Resulta que el Zohar enseña que Keter, que es corona, le llaman a las coronas superiores, ¿sí? Enseña en una frase el Zohar, las coronas superiores son los ángeles, es decir, todo aquello que está dependiendo del Creador y que son fuerzas benignas, son fuerzas, irradiaciones, o como lo pueda entender, que provienen del Creador. Entonces las coronas inferiores no es otra cosa que las fuerzas del mal. No es extraño que esta epidemia, que este virus tenga ese nombre, porque su naturaleza es inferior, es una baja vibración, es algo que tiene que ver con las tinieblas, como la fuerza oscura, como una baja vibración, como usted lo pueda entender, son demonios, ¿sí? ¿Sí? Son espíritus inmundos, o como usted pueda entender, pero es algo que tiene una vibración muy baja. Pero ¿de dónde viene esto? En otras ocasiones he enseñado esto, que es la política. La política, la economía, la religión, la educación y, por supuesto, la salud. Pero no es algo que me esté sacando de la manga.
no es algo que haya dicho en este tiempo, por estos momentos. Usted va a encontrar videos de Kabbalah Yeshua en YouTube que hablan de este sistema ya por lo menos desde hace un año. Este no es otra cosa que el sistema de la serpiente. Ahí está una serpiente. Y que en el ser humano se manifiesta en esta forma. ¿Sí? Todo lo que produce este sistema político, económico, religioso, educativo y de salud del mundo, lo que produce es un ego en forma de conciencia colectiva, es decir, en todo el mundo, porque todos están sujetos a este sistema, a esta forma en que ha sido educado, ¿sí?, el ser humano, menos los judíos, ¿va? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces esto es Egipto dentro de cada persona. Ahí está, esto es Egipto dentro de cada persona. Que no tiene la fuerza, ¿sí? En hebreo fuerza es koach, que es lo mismo que corazón. Fíjense qué cosa tan bonita. No tiene la fuerza de cuestionar a sus autoridades. Lo que me enseñaron, lo que me dijeron, que dicen que está escrito, eso es la verdad. No le busques, es absoluto, no existe, no hay nada. Pues es una mentira. Este sistema de Satanás lo único que provoca es tristeza. ¿Sí? Tristeza. Es miedo y es angustia. De modo que esto se llama esclavitud mental. Es el ego y está la esclavitud mental. De modo que lo que está produciendo la pandemia en el mundo es el producto del miedo. Hay mucha gente que se está recuperando, hay mucha gente que está sanando, pero simplemente hablan de los muertos, de los horrores, de lo amarillista de los noticieros, que son catastrofistas y que lo único que quieren es fortalecer el miedo a la gente, que de una manera psicológica los médicos han dicho que una persona que tiene miedo tiene una afinidad con la enfermedad, bajan sus defensas en su cuerpo y este virus, ¿sí?, tiene una afinidad ya con la enfermedad, ya con el miedo, ya con el dolor, ya con la angustia, porque esa es su naturaleza, una naturaleza inferior, ¿sí? De modo que la pandemia que viene de afuera, ¿sí?, la pandemia que viene de afuera, lo que quiere hacer, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, es echar fuera la pandemia que ya traemos dentro. Es decir, todo este sistema, ¿sí?, que ha provocado la televisión, la educación, la religión, ha provocado una pandemia dentro de nosotros porque manifiesta ego. A final de cuentas, el ser humano contamina a otros provocándoles miedo y muerte. Es por eso que siempre sufren los más pobres, los que menos tienen. Vamos a borrar esto.
porque en un tiempo que estuve estudiando teología, el maestro decía, era un director de una universidad de teología, decía que el miedo era lo contrario a la fe, pero esta es una mentira, ¿sí? La duda, decía, que era un espíritu malo, que era malo, porque era lo contrario a tener fe, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué yo digo que esto es una mentira. Porque la duda no es otra cosa que la necesidad de mi alma de aprender algo nuevo. Es de que si yo estoy leyendo la escritura, necesita mi alma una respuesta a eso que está escrito. Hay una duda, pero yo no dudo de que exista Dios, sino que estoy dudando de que lo que esté allí escrito sea absoluto, que sea una verdad absoluta. Entonces voy a escribir aquí una sentencia que dice que la duda es un ejercicio. La duda es un ejercicio que debe practicar la mente cada día. No para cuestionar a Dios, sino para preguntarle, y tarde o temprano Él va a contestar todas nuestras preguntas. Bien, entonces tenemos una corona superior y una corona inferior. Resulta que hay un salmo, ¿verdad? El Salmo 107. Les voy a leer una porción del Salmo 107 que dice: Jodul Adonai Kitov, Ki Leolam Hasdo, Yom Ru Geule Adonai. Load al Eterno, que es bueno, pues su bondad es eterna. Dice el 2: que digan los redimidos por el Eterno, Asher Gealal Miyad Itzar, aquellos que redimió de la mano del opresor, y que de las tierras reunió de oriente y occidente, Umearatzot Kibetzam, Mismirrag Miman Arab. Perdidos en el desierto, Taú Bamidbar, Bishimon Darek, en la soledad del camino, Irmoshal Omatzaú, Rebevin Gan Semein, una ciudad habitada no hallaron, anduvieron hambrientos y sedientos. Pero aquí dice una frase, Bait Zaku el Adonai, y clamaron a Adonai, Batzar Lahem, en su angustia, y de su desgracia los libró. O sea, en la angustia de la pandemia, la única solución es clamar al Eterno, porque esta palabra, que es Batzar Lahem, en hebreo, tiene la gematría de 367, la misma gematría de la palabra Keter. Vea usted si no es hermoso lo que la Torah nos enseña. Clamaron en su angustia, tiene la misma gematría, ¿sí?, que la palabra Keter, que es la palabra corona, ¿sí? Ahora, no solamente esta gematría existe ahí, también en video antepenúltimo dijimos que la palabra que tiene esta misma gematría es la de después de Pesaj. Después de Pesaj tiene la misma gematría de 367. Es decir, en el sufrimiento que provocan esas coronas inferiores, están provocando que se rompa una cáscara dentro de nosotros, o una clipad, ¿sí? Así lo enseña el Zohar. Una clipá es una cáscara como de mugre, una costra o algo que impide ver lo que está adentro. Así como el alma de las personas no es que no sean seres humanos, sino que su alma está cubierta de energía oscura, ¿sí?, de actitudes malas, de lo que llamamos el ego, tal vez provocado por el sistema.
el sistema de la serpiente y por su propia decisión, por no querer salir de ahí, se conforman con lo que ven, se conforman con lo que les enseñan, pero a su vez dentro de ellos siempre están sufriendo. Y en un rincón oscuro de su alma y de su mente saben que lo que están aprendiendo tiene un peso de duda, pero se aferran a la esperanza de que Dios es bueno y Él va a venir a cambiar las cosas. No es así, amados. Nosotros somos llamados a ser Mashiach. Nosotros somos los Mesías del mundo, ¿sí? Nosotros somos los Mesías del mundo, porque en este caso de una pandemia lo que provoca es sacar todo lo malo que tenemos, ¿sí? Es decir, romper el cascarón, ¿sí? Lo vamos a ilustrar de esta manera. Nuestra alma es como un huevo y el pollito está dentro. Si el huevo es roto por afuera, me refiero al sistema de Satanás, si el sistema rompe el huevo, lo que crea es muerte, porque el pollito todavía no está completo, todavía no está formado, todavía no está capacitado para vivir. Es como romperle la fuente a una mujer que está embarazada y tiene 5 meses. Si se rompe la fuente por fuera, entonces lo que se crea es la muerte. Pero si desde dentro el pollito, el que está rompiendo el cascarón, ¿sí? El que está rompiendo el cascarón, entonces lo que nace es la vida. Así es nuestra alma. Así es nuestra alma. Está queriendo romper esas clipot, esas costras que están en nuestro entorno, que son paradigmas en nuestra mente. Ya hablamos de la psique, que son paradigmas, que son dogmas, que son fundamentos de fe. No que sean malos, yo no digo que sean malos, sino que estén equivocados, ¿sí? Porque una cosa es ser sincero y otra cosa es estar sinceramente equivocado. Entonces, ¿qué es lo que quiere provocar el Eterno en esta cuarentena? Hoy es un Shabbat Hagadol, un Shabbat grande, porque está incluyendo a toda la humanidad. Si nosotros guardamos el sábado, es porque nos metemos en nuestra casa, nos escondemos, nos guardamos, oramos y pedimos a Dios. Está provocando que todo el mundo se guarde en sus casas a ver cuando levantan las manos y dicen, ¿dónde estás? Está provocando un rompimiento de clipot, de malas actitudes dentro de nosotros, de tal manera que después de Pesaj, vamos a poder ver cómo miles y miles de pollitos rompen el cascarón. Es decir, cómo la gente empieza a tener una nueva conciencia a partir del dolor, a partir de lo que nosotros pensamos que era malo, ¿sí? Como lo fue el sufrimiento de Egipto. Imagínense, 250 años, ¿sí? Fue algo muy malo, pero eso malo se convirtió en algo muy muy bueno, porque después de que salieron de Egipto se les entregó la Torá, ¿sí? En el tiempo del Holocausto los judíos sufrieron durante años la muerte de millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue algo malo, muy malo, pero que provocó algo bueno, muy bueno. De hecho, se creó la nación de Israel. Ya lo mencionamos, Isaías 66:8. Nace la nación de Israel en un dolor de parto o en un rompimiento de cascarón como un pollito. Nace la nación de Israel, que en un futuro será la bendición para el mundo, porque de ahí saldrá la Torá, no la religión, sino la ciencia, que va a revolucionar la manera de pensar de la humanidad para bien, que va a dirigir a las naciones, ¿sí? Incluso les va a enseñar cómo vivir. Fíjense qué cosa. Este despertar espiritual es el producto de un Shabbat Hagadol, es decir, un Shabbat que es muy grande y que comenzó dentro de una casa guardando el Shabbat. Ese Shabbat que se va a convertir en un Shabbat milenial, es decir, va a durar 1000 años, es el milenio del que habla el profeta Isaías. De tal manera, amados, entonces los dejo con esta reflexión. El ser humano está naciendo a otra forma de pensar. Todos los que guardamos Shabbat, ahora
el Eterno los está provocando a guardar un Shabbat en forma de cuarentena. Hay que aprovechar este tiempo porque viene Pesa y después de Pesa viene la coronación. La corona que usted ve en el capítulo 12 del Apocalipsis, hay una mujer que está sobre la luna y que tiene una corona de 12 estrellas, ¿sí? Que son las 12 constelaciones, que son los 12 patriarcas. No está diciendo otra cosa, que es nuestro entendimiento de todas esas dimensiones, pasando de un nivel a otro, ¿sí? Porque la mujer está vestida del sol, que es Tiferet. Ya pasamos la cuarta dimensión, que es la luna, que es Yesod, que es Yosef, el padre de los hermanos, perdón, el hermano de de las 12 tribus, ¿sí? Entonces sigue Tiferet, que es Jacob. ¿Quién es Jacob? Un estado de conciencia que dejó de ser Jacob como persona y se convirtió en Israel. Pero cuando usted va a un rabino de Israel y le pregunta quién es Israel, él no va a tener ningún problema en decirle: israelita eres tú, cuando cambias tu vida y te entregas al conocimiento de la Torah. Así es de que Israel es un estado de conciencia que está surgiendo en el mundo, que también va a ser Mashiach en estos días. Que así sea, con la ayuda del Eterno. Pues los dejo con esta reflexión, con este entendimiento. Espero haberme dado a entender. Que el Eterno les bendiga y los guarde.